Bueno, hoy cambio de color en varetas, cambio de color en punto bajo. Acá yo inicié una pequeña muestra para que vean qué bonito que queda y voy a trabajar con dos colores en este caso. Uno puede ir integrando colores, depende del trabajo, el proyecto que tengamos. Aquí dejé esta muestra sin terminar, me faltaría un punto más de orillo porque quiero mostrarles cuando hago un cambio de color y quiero continuar con estos dos colores, directamente yo me lo llevo por dentro, no lo corto. Si nosotros queremos hacer una pequeña muestra en otro color y no seguir con este color, por ejemplo el número 2, digamos, acá tenemos un gris y tenemos un verde, un 1 y un 2. Si yo este 2, que lo estoy incorporando de a poquito, yo quisiera terminar aquí, bueno, lo cortamos y listo. Si no, lo continuamos y tejimos como por ejemplo voy a hacer aquí. Para hacer el cambio de color me faltaría el punto de orillo. Entonces, voy a hacer mi vareta normalmente, pero en el primer punto, ahí. El primer tiempo de la vareta y me quedo con estos dos aritos que tendría que cerrarlo. Pero como yo quiero jugar con estos colores y seguir combinando, voy a subir el color gris, y voy a cerrar esta vareta con el color gris, ahí. Entonces hice un cambio de color y queda perfecto. Ahora, yo quiero iniciar mi nueva hilera, pero quiero continuar con este verde, el número 2. Entonces yo me lo voy a ir llevando a los dos colores al mismo tiempo y voy a seguir dibujando con estos dos colores. Como el verde yo lo quiero seguir tejiendo, entonces me lo voy a llevar. Pero voy a seguir tejiendo las varetas, cada una en su espacio, pero me voy llevando el color por dentro. Miren, ahí. Y sigo tejiendo mis varetas con el número 1, con el color gris. Ahora, en este punto, yo por ejemplo, quiero cambiarlo nuevamente el color. Entonces, cierro mi vareta en el primer tiempo. Levanto este color número 2 o el color verde manzana, bajo el gris y cierro esa vareta con el color nuevo, o sea, con el color número 2. Miren cómo queda ese cambio de color, queda perfecto. El gris me lo voy a seguir llevando, lo llevo por dentro del tejido. Entonces es una de las maneras de cambiar de color y que queda muy bien. Tenemos otro método que sería ir cortando, que también se puede hacer, pero recuerden que siempre va a haber uniones y nuditos cuando uno corta. Bueno, aquí voy a terminar con la última vareta en el orillo y nuevamente si yo quisiera cambiar al otro color, entonces dejo mi vareta a medio tiempo y termino de cerrar con el nuevo color. Ahí está. Y queda un punto perfecto. Levanto una cadenita para girar y miren cómo va quedando. Voy a tirar un poquito para mostrarles. Miren qué bonito que queda este color combinado uno con otro y lo cambio cuando yo quiero. Si yo a este hubiese agregado un tercer color, entonces simplemente hago el cambio de color, llevo un poquitito por dentro el hilo para ir escondiéndolo y se corta ahí. O puedo cortar cuando cambio el color y luego esconder esa hebra. Pero en realidad es algo muy simple hacer un cambio de color en varetas o en punto bajo, es de la misma manera. Bueno, les voy a mostrar el ejemplo del punto bajo. El punto bajo también venimos tejiendo y yo por ejemplo no voy a querer combinar como con la vareta. Entonces voy a agregar un segundo color. Primero voy a preparar mi punto bajo. Lo tejo. Traigo la lazada, la mantengo en la aguja, no voy a cerrar mi punto. Lo voy a cerrar pero con el color nuevo. Entonces, tomo la lazada y cierro con el nuevo color mi punto bajo. Si yo quiero terminar con este primer color de base y no tejer más, entonces lo voy a cortar. Dejo un pequeño tramo para llevarlo por dentro y ir asegurándome de que esto no se va a desarmar y de paso lo vamos escondiendo. Entonces me llevo un tramito, la colita del nuevo color, y me llevo un tramito del color principal que ya no lo voy a utilizar. Entonces sigo tejiendo mis puntos
como normalmente tejemos el punto bajo. Y de paso ven que vamos guardando estas dos colitas, que si no lo tendríamos que hacer luego con una aguja lanera o con la misma aguja de crochet. Es un poco, si aquí quisiera yo dejar de llevarme las colitas, lo dejo por detrás y sigo tejiendo para luego recortarlas. Entonces, aquí estaría en el último punto. Si yo a este último punto quisiera agregarle un color nuevo, bueno, simple. Tomamos un color nuevo y antes de cerrar el punto, entonces ahí lo cierro con el color nuevo. Si con este termino, con este violeta termino, entonces yo aquí lo corto, no sigo más y sigo con el nuevo. Siempre vamos a cambiar el color, ahí hice una cadenita para girar. Siempre vamos a cambiar el color antes de terminar el punto. Es muy simple. ¿Ven? Vamos tejiendo normalmente. Esta es una técnica hermosa para hacer dibujos y queda muy bien, más allá de que es una técnica hermosa para aprender, porque siempre queremos cambiar de color y no sabemos si cortar y hacer nudo. Entonces, para evitar todos esos nuditos y que no nos quede muy prolijo, directamente antes de cerrar el punto le agregamos el color nuevo. Voy a terminar aquí para mostrarles. Corremos todo esto y miren cómo queda. ¿Ven? Este lo llevamos un tramito. Una vez que lo llevamos unos cuantos puntos, luego sí podemos cortar y retirar. Entonces queda perfecto. Nos quedarían simplemente esconder las de las orillas y todos los colores que le queramos agregar, que vamos a ir dejando las colitas escondidas y un poco por fuera para luego esconderlas, ¿no? Y aquí pasa exactamente lo mismo. O lo llevamos un tramo, si no vamos a continuar con alguno de estos, y luego se corta. Bueno, esta es una linda técnica para hacer dibujos o para utilizar cuando tenemos restos de lanitas y podemos ir agregando color más color.